Se les bendiga a todos, hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo 8, versículos del 23 al 27. Y vamos a leer los tres pasajes que tienen que ver los tres evangelios que tienen que ver con ese pasaje. Mateo 8, del 23 al 27. Dice ahí la palabra: y entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Y en Marcos 4 está el mismo pasaje. Dice ahí la palabra, Marcos 4, del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y en Lucas 8, del 22 al 25, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo en esta tarde, Padre amado, que seas tú, Señor, revelando, mostrando, obrando a través de tu palabra, Señor, en cada alma aquí reunida, Padre, tu voluntad, Señor, el propósito específico por el cual tú mandas esta palabra a cada alma en esta tarde, Padre. Seas tú hablando al corazón, Señor, de todos aquí reunidos, Padre. Seas tú tratando de manera personal con cada uno, Dios mío, a través de esta palabra, Padre. Que tu nombre sea glorificado y exaltado sobremanera, de manera personal, Padre. Te damos la honra y la gloria, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y vemos aquí este pasaje de la Biblia donde Jesús está con sus discípulos. Estaban en un lado del lago de Galilea, y querían pasar a la otra orilla. Hace muchos años yo leía un artículo o un estudio, no me acuerdo qué era, y el hombre que hacía el estudio decía: Este pasaje no puede ser el lago de Galilea, tiene que ser el mar Mediterráneo, decía este hombre. Porque los eventos que están ocurriendo ahí son tan grandes que no pueden ocurrir en el lago de Galilea, decía este hombre. Y vine yo y dije: puede ser que este hombre tenga razón. Y decía yo, los judíos juegan con esa palabra entre mar y lago y le llaman mar a todo cuerpo de agua. Yo dije: puede ser que este hombre tenga razón.
Pero tiempo después el Señor me reveló y me dice, no, este es el lago de Galilea. Y no crea que es el lago de Galilea porque a mí me lo reveló el Señor. De hecho, Lucas dice ahí específicamente, claramente, en el lago. Y dice ahí, pasaron a la otra orilla del lago, entraron al lago, y lo dice 2 veces. Entonces la palabra nos dice claramente que se trata del lago de Galilea. Si usted lee el contexto ahí, está hablando acerca del lago, ve los pasajes anteriores. Y vamos a ver el porqué, Pero ahí la palabra nos habla de cómo Jesús estaba a la orilla del lago, había hecho lo que tenía que hacer, pasa el día, y dice ahí Marcos que pasó el día y llega la noche. Y Jesús, llegando la noche, le dice a los discípulos, pasemos a la otra orilla. Pasemos a la otra orilla. Y si usted ve ahí los tres pasajes hablan acerca de cosas diferentes. Detalles diferentes. Y vemos ahí como Marcos dice, llegada la noche, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y el día ya había acabado. Y es Jesús el que les dice, vengan, pasemos. Y es importante notar eso, de que es Jesús quien les dice a ellos, vamos a pasar el lago. Y ponga atención a algo, Jesús no era pescador, Jesús no era experto en agua, no era un experto en barcas. Dentro de los discípulos había 4 discípulos ahí que eran expertos en agua, expertos. Personas que conocían ese lago a cada extremo, conocían lo que pasaba en el día, conocían lo que pasaba en la noche, eran expertos en agua. Allá en Juan 20 me parece que es Natanael, también se asume que es pescador, ¿verdad? Entonces por lo menos 5 personas en esa barca eran expertos. Note algo también, dice ahí la palabra de que habían otras barcas ahí. Y está hablando de que hay otras barcas más grandes, tal vez. Otras barcas mejores, tal vez. Otras barcas que tenían mejor capacidad, tal vez. El hecho es que había más barcas ahí. Pero Jesús les dice, vamos a pasar y nos vamos a montar en esta barca. Y eso es lo que hacen. Y note que Jesús no está pidiendo algo peligroso, no está pidiendo algo insólito, sino que le está pidiendo algo a lo que ellos estaban acostumbrados, que era pescar en ese lago. De hecho, ¿se acuerdan que Jesucristo, el pasaje que estaba leyendo, me parece que era mi hermano Alex, el domingo pasado, le dice, Señor, hemos pescado toda la noche? ¿Se acuerdan? Amén. Que habían pasado pescando toda la noche. El hecho era de que estos pescadores salían en la barca a pescar de noche. Entonces no le estaba pidiendo algo que era remoto, algo imposible. Puede ser que tenga algo de un punto de peligro, el hecho de que sea de noche, pero era algo común para ellos, una práctica común para ellos. No le está pidiendo algo que no estaba al alcance de ellos, era la práctica común. Y entonces concluimos ahí de que Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando. Vamos a entrar en la barca. Yo no soy experto en agua. Concluimos ahí de que Jesús sabía lo que vamos a hacer, en lo que hace
la práctica común de esta gente. Pero concluimos también ahí que Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a pasar al montarse en esa barca. Y Jesús sabía lo que pasaría, pero Jesús quería que los discípulos experimentaran en carne propia lo que iba a pasar. Entonces concluimos eso. ¿Y quién causó la tempestad? ¿Quién causó la tempestad? No es Dios. Mire lo que dice Job 1, del 12 al 19. ¿Quién causa esta tempestad? Job 1, del 12 al 19. Dice la palabra: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano. Dios hablándole a Satanás: solamente no pongas tu mano sobre él. Ponga atención ahí, ¿quién causa la tempestad? ¿Quién causa la tempestad? Le dice Dios, que todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, sobre su persona, sobre su vida. Y viene, y note aquí, y salió Satanás de delante de Jehová, y note aquí lo que comienza a pasar cuando Satanás se levanta contra una persona. Dice ahí: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte noticia. Entonces note algo: Satanás levanta a los sabeos, un grupo de personas, para que vengan y ataquen las posesiones de Job. Entonces ponga atención a lo que Satanás hace en la vida de las personas. Levanta a otras personas contra Job, lo que él poseía, a los sabeos. Versículo 16. Dice: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Note ahí algo: esa persona diciendo fuego de Dios cayó. La Biblia no está diciendo que fue fuego de Dios. Está diciendo que este hombre estaba declarando que un fuego descendió y quemó a esos animales y a los pastores. Entonces note de que hay una diferencia entre que la Biblia dice este hombre dijo a que sea fuego de Dios. De hecho, en Apocalipsis nos habla de que el anticristo, el falso profeta, van a hacer descender fuego del cielo, ¿verdad? Entonces nos está aclarando, ahí aclara la palabra. No es Dios el que está diciendo esto, es este hombre quien ha dicho esto. Pero el punto es de que Satanás desciende un fuego y quema las posesiones de Job. 17. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Otra vez, para las otras fueron los sabeos, aquí son los caldeos, quienes Satanás levanta contra las posesiones de Job. Se roban los camellos y matan a los criados.
Entonces note lo que hace Satanás cuando tiene autoridad para hacer algo en la vida de una persona. Versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, y esta es la parte que corresponde ahí, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vea que Satanás levanta un viento que sopla. Aquí estaban estos hijos reunidos, comiendo, ¿y qué más estaban haciendo? Bebiendo vino. Estaban bebiendo vino. Y Satanás comienza a levantar este viento que mueve las columnas, cae el techo y mata a los hijos de Job. Vea que Dios le ha dado autoridad, pero quien lo hace es Satanás. Y dice ahí que él levanta un viento. Veamos que dice Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, oiga, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces dice ahí la palabra de que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Bien, los discípulos se montan a la barca y comienza a soplar un viento. Comienza a soplar un viento, dice ahí Lucas, una tempestad de viento. Era algo sobrenatural. El viento se comenzó a levantar y comenzó a levantar las olas. Dice que las olas comenzaban a meterse en la barca. Habían otras barcas. Jesucristo dice, vamos a montar en esta barca. Y comienza a levantarse ese viento. Entonces ponga atención a algo. Es Satanás quien levanta este viento. Juan 10:10 dice la palabra ahí, dice que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Hermano, hermana, tenemos una guerra a muerte contra el enemigo de nuestras vidas. Un enemigo que es mayor que nosotros en términos de fuerza, en términos de habilidades, en términos de inteligencia, en términos de psicología, en términos de poder. Un enemigo que quiere matarnos. No solamente quiere matarnos, sino que quiere robar lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado un trabajo, Dios te ha dado salud, Dios te ha dado lo que posees para gozarte. Pásame la botella de agua, por favor. Nos ha dado estas cosas para gozarnos. Gracias. Pero el diablo quiere robarnos, quiere robarte, robarme a mí, porque ese es su propósito, ese es su propósito, y quiere destruirnos.
quiere destruir todo lo que tú tengas, quiere destruir tu vida. Hermano, hermana, y ese es el enemigo a que nos enfrentamos. No mucha gente está preparada para oír esto, pero esa es la naturaleza de la vida en esta tierra. Es lo que leíamos ahí en Efesios 2. Hermano, ese es el reino de esta tierra. Y estamos en guerra contra un enemigo que quiere matarte, que quiere robarte y quiere destruirte. Es algo real. En Apocalipsis 12:12 dice la palabra de Dios de que, eso es durante la gran tribulación, pero dice la palabra de que siendo vencido, Satanás es echado a la tierra y dice, viene con gran ira. Dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces nota de que el diablo tiene una alevosía contra la humanidad, tiene una urgencia por destruirte. Tú sabes lo que pasa cuando un zorro entra a un gallinero. El zorro cuando entra a un gallinero se va a llevar una gallina, pero ¿sabes lo que hace? Las mata a todas. Y tú te pones a pensar, ¿por qué? No te puedo decir, pero el hecho es que las mata a todas. Y esa es la naturaleza de Satanás. Satanás no está contento hasta que ha matado a todo, hasta que ha destruido todo. Y esa es la naturaleza de nuestra batalla. Ese es el enemigo a que nos enfrentamos, un enemigo que no tiene misericordia, que quiere matarte si es posible, que Dios en su autoridad no permite eso, pero quiere robarte y quiere destruirte. Quiere destruirme. Ese es con quien nos enfrentamos. Y vemos aquí a los discípulos entrando en la barca y comienza a levantarse ese viento. Comienza a levantarse ese viento. Y comienzan a levantarse las olas. Y vea que Satanás tiene una urgencia por destruir. Mire, esos incendios de Los Ángeles, ese es Satanás obrando. Hermano, hermana, y ese no es fuego descendiendo del cielo. Esos son agentes de Satanás dándole fuego a todo eso, quemando todo para matar, robar y destruir. Aquí en este país, en septiembre del 2019, marzo del 2020, ese periodo, hubo una cantidad de incendios en este país que todos los estados estaban en incendio. Destruyeron 46 millones de acres quemados. Se hizo una comisión para investigar esos incendios. Descubrieron que gente andaba dándole fuego a todo. De casualidad, a todos los estados le estaban dando fuego, de casualidad. Ese es Satanás y sus agentes, incendiando todo. De hecho, la palabra dice en Apocalipsis de que la tercera parte de la tierra va a ser quemada, con la tercera parte de los árboles. Porque la palabra de Dios está diciendo es de que ese es el plan de Satanás. Lo dice la palabra de Dios. La tercera parte de la tierra va a ser consumida por fuego. La tercera parte de los árboles. Lo que estamos viendo son las prácticas. Las prácticas. Dentro de poco, en la gran tribulación, viene ese fuego. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces vemos de que están ahí los discípulos y Jesucristo le dice, vamos a pasar a la otra orilla. Vamos a pasar a la otra orilla. Note que es Jesucristo diciéndole, vamos a pasar. Y el viento comenzó a soplar
El viento comenzó a soplar, hermano, y de la misma manera, un día Cristo te dice, vente, vamos a cruzar a la otra orilla. Y Jesucristo sabe lo que te está diciendo. Vamos a cruzar a la otra orilla. El Señor, pero es de noche. Yo sé que es de noche. Y Jesucristo te va a decir, vamos a pasar a la otra orilla. Y, hermano, dice ahí la palabra que el viento se comenzó a levantar. Y hermano, cuando Dios te dice, vente, vamos a hacer algo, y comienza a levantarse ese viento, tú tienes que saber que te estás enfrentando con algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Algo que tú no te puedes enfrentar con tus fuerzas. Es algo sobrenatural. Y el diablo va a comenzar a levantar esa tempestad. Y hermano, tú vas a decir, ¿por qué? Lo único que estoy haciendo es obedeciendo a Dios. Yo no sé el tiempo, yo no sé por qué, yo no sé de qué manera, yo no sé por qué Dios te dice a ti y a mí. Y nadie te va a poder dar esa respuesta. Que los discípulos le pudieran haber dicho, Jesús, esperémonos a la mañana. El tiempo no iba a cambiar nada. No iba a cambiar si fuera de mañana o de noche. Pero el hecho es que Jesús les dice, vamos a pasar la orilla. Vamos a pasarla. Hermano, hermana, y vuelvo a repetir, Jesucristo no te está pidiendo algo insólito. Jesucristo no te está pidiendo algo que nunca has hecho. Sino que te va a decir algo que es normal. Y quiero darte una revelación que el Señor me dio a mí, y eso es lo que hablaba antes. El lago de Galilea es 13 kilómetros de ancho. 13 kilómetros de ancho, es un lago pequeño. Mide 166 kilómetros cuadrados, algo pequeño. En mi país hay como 3 lagos similares de esa anchura, pequeños. No es un lago significante. Veía el lago Baikal, que son cientos y cientos y cientos de kilómetros de largo. Y dice uno, ahí puede ocurrir esto. No, este es un lago pequeño. Y esta fue la revelación que Dios me dio. Mira, eso es lo que todo el mundo piensa. Eso solo puede ocurrirle a alguien grande. A alguien que es sobresaliente. Pero no te puede ocurrir a ti, tú no eres nada. Eso es lo que los demás piensan. Pero hermano, hermana, el Señor me revelaba, esto va a ocurrir en tu vida. Tu vida es pequeña e insignificante, pero eso te va a pasar a ti. Todo el mundo piensa, esto no te puede ocurrir a ti. Esto no te puede pasar a ti. Tu vida no tiene valor. Tú no eres nadie grande. Tú no eres alguien sobresaliente. Pero te va a ocurrir. Me va a ocurrir. A mí me ha ocurrido. Tú dices, no se puede levantar una tempestad de esa manera. Se va a levantar. Para los demás puede ser que no sea una tempestad. Para ti es tu vida. Para ti es tu vida. Y ahí era donde el Señor me revelaba, esto ocurrió en el lago de Galilea. Esto no ocurrió en el Mediterráneo. Porque así de pequeña es tu vida, así de insignificante es tu vida. Pero ahí se va a levantar la tempestad. Y
Hermano, para los demás puede ser otra cosa. Y Dios, en este caso Jesús, dice, tú y yo vamos a pasar la orilla. Y note algo, de que estas personas eran expertas en el agua. Eran expertos pescadores. Y de esa misma manera pasa en nuestra vida. Cuando se levanta la tempestad, yo la puedo manejar. Yo puedo manejar la tempestad. Yo soy experto pescador. Jesús no sabe nada de esto. Déjenlo ahí dormido. Nosotros 4, 5, vamos a sacar esta barca a la otra orilla. Hermano, y cuando las olas se comienzan a levantar, tú y yo pensamos de que nuestra experiencia, nuestra fuerza, nuestra inteligencia nos va a sacar adelante. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Somos jóvenes, somos fuertes, somos inteligentes, tenemos 3 pesos en el banco, tenemos salud, entonces la podemos hacer. Y hermano, hermana, cuando tú y yo nos enfrentamos a problemas, es obvio, es natural, es lógico que tú y yo tenemos que tratar de resolverlos, ¿verdad? Miren lo que dice Eclesiastés 9:10. Dice la palabra, Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Una palabra increíble, una palabra increíble. Dice ahí la palabra, todo lo que te viniere a la mano, todo lo que se te ponga enfrente, hazlo. Es una palabra para toda la vida. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo que la palabra está diciendo ahí, tienes que hacer obra, tienes que trabajar, tienes que involucrarte en ciencia, tienes que involucrarte en sabiduría toda tu vida. Hace poco oía el testimonio de Lyndon LaRouche. Este hombre fue candidato a presidente de Estados Unidos como 7 veces, no sé cuántas veces. Un tipo, para mí, increíble. Lyndon LaRouche. Y decía él, mira, una de las cosas más importantes que Dios nos ha dado, porque somos, y decía él, somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Una de las cosas más importantes que Dios nos ha dado es el poder de la creatividad. Y eso es lo que nos separa de las otras criaturas. De que Dios nos ha dado conforme a su semejanza, conforme a su imagen, un poder creativo. Y eso es lo que está diciendo este pasaje en Eclesiastés. Mira, tú y yo tenemos que estar involucrados en estar haciendo constantemente. Nuestra vida tiene que ser una vida de actividad, donde tenemos que estar haciendo constantemente. Volviendo al pasaje, tú y yo tenemos que luchar en nuestras fuerzas. Eso es parte de la vida. Y hacer toda clase de obras. Allá en Filipenses 4 del 8 al 9 nos dice ahí la palabra de que todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo amable, lo puro, lo de buen nombre, en esto hay que pensar. ¿Verdad? Todo lo que el Señor te ponga para hacer, hazlo. Hazlo. Mientras tengas fuerza, mientras tengas vida, hazlo.
Pero hermano, hermana, yo no tengo a dónde. En tu casa, con tus hijos. Hoy le voy a poner esta comida que tanto le gusta al niño, a la niña. Nunca se la hago, hoy se la voy a hacer. ¿Verdad? Una creación constante. Todo lo que es bueno, todo lo de honra, todo lo de buen nombre. En esto hay que pensar, en esto hay que hacer. Todo trabajo. Nosotros tenemos que estar constantemente trabajando en el reino de Dios, trabajando para nuestra vida y para el prójimo. Tenemos que estar constantemente en esa actividad. Después dice ahí, en toda ciencia. Hermano, nosotros tenemos que adquirir ciencia toda la vida. Tenemos que estar involucrados en adquirir conocimiento de la palabra de Dios primeramente. De la palabra de Dios primeramente, ¿verdad? Pero todo lo que el Señor nos ponga, tenemos que hacerlo. Ese es el poder creativo que está hablando este hombre. Y dice ahí, toda sabiduría. Toda sabiduría. A donde tenemos que meditar en la palabra de Dios. Meditar en lo que Dios nos ha dado. Y esa tiene que ser nuestra actividad día a día, día a día. Donde tenemos que estar constantemente en esa actividad, en ese poder creativo. Y eso es lo que dice ahí Eclesiastés. Mira, mientras tengas vida, eso tiene que ser tu vida. Y aquí vemos a los discípulos peleando, luchando por sus vidas. Bueno, pero te tienes que dar cuenta de una cosa. Tú y yo tenemos que luchar, tú y yo tenemos que pelear, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer diariamente. En la cama no vas a lograr nada. Llorando no vas a lograr nada. En el suelo no se logra nada. Sintiendo lástima de ti mismo, no se logra nada. Hay que trabajar y hay que luchar. Amén. Pero nos vamos a dar cuenta de una cosa. En Efesios 6:12 dice la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, hermana, luchando, trabajando en el reino de Dios, trabajando en las cosas de tu vida, trabajando en aquello que es bueno para la sociedad, te vas a dar cuenta de una cosa, que un día te estás enfrentando contra algo sobrenatural, algo sobrenatural. Cuando uno de mis hijos estaba pequeño, empezó a ser rebelde para irse a la cama. Y todas las noches ponía un problema para irse a la cama. Y venía yo y le daba con el cincho, con el cinturón. Hermano, hermana, tienes que pegarle a tu hijo, disciplinarlo en nuestras fuerzas. Venía yo y le disciplinaba, se iba llorando a la cama. Pero se iba en nuestras fuerzas. Hay que darles. Hermano, hermana. No te lo digo yo, te lo dice el Señor. Dice el Señor que no detengas la vara de tu hijo. Haciendo esto, una noche le di. Y siendo un niño, y le estoy diciendo alrededor de unos 6 años, venía y se levantaba otra vez como diciendo, no me vas a detener, no me vas a detener. Y ahí nos dimos cuenta, Jenny y yo, de que era algo espiritual. No era, tú tienes que darle. Un niño normal, en circunstancias normales, tú le das, perdón, me voy a acostar, en circunstancias normales. Pero esta no era circunstancia normal. Y decía, no me vas a ganar. Y estaba llorando y llorando y llorando.
te das cuenta que no es algo normal, es algo espiritual. Y es ahí donde tienes que orarle a Dios. Porque solamente Dios te va a dar la victoria. Esa victoria no se gana con el cincho, con el cinturón. En circunstancias normales, dale. Pero esa batalla no se gana con el cincho. Se gana orando. Se gana orando, pidiéndole al Señor, Señor, ya le di como dice tu palabra. Pero noto esto. Y ahí es donde el Señor comienza a hacer una obra. Hermano, hermana, nosotros oramos y la cosa paró. Y esa es la naturaleza de la batalla. Tienes que hacer lo que esté a tu fuerza. Tienes que hacer lo que la palabra de Dios te dice. Ve a trabajar. Trata de solventarlo tú. Pero va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que te estás enfrentando con algo sobrenatural. Algo que no vas a vencer con tus fuerzas, con tu inteligencia. Sino que es algo que tienes que buscar la ayuda de Dios. En Hechos 16, la palabra nos dice de que Pablo y Silas estaban encarcelados por predicar la palabra de Dios. Hermano, hermana, por predicar la palabra de Dios. Una persona que no tiene conocimiento de Dios dice, Señor, aquí estoy haciendo tu obra. Aquí estoy obedeciéndote, Padre, y estoy en la cárcel. Estoy en la cárcel, Señor. Hermano, hermana, dice ahí la palabra de que estos hombres estaban ahí, sus pies en el cepo, sus pies aprisionados, con cadenas. En circunstancias normales, hermano, hermana, no hay nada que hacer. Estás perdido. Estás perdido. No había palabra que decirle al carcelero. No había con quién tratar. Pero dice la palabra que ellos estaban cantando himnos ahí en la noche. Ahí es donde tú tienes que darte cuenta. Dios mío, estoy aquí preso por predicar la palabra. Mira, hermano, hay algo diferente. Hay veces oramos por personas que están presos porque han cometido crímenes. Y oramos por ellos, gloria a Dios. Primero para que traiga el Señor arrepentimiento, ¿verdad? Y para que el Señor tenga misericordia de un castigo justo por estar cometiendo crímenes. Estos hombres estaban presos porque estaban predicando la palabra de Dios. Estos hombres estaban presos por amar a las personas que los metieron presos, por buscar su salvación. Es donde tú tienes que decir, Dios mío, aquí me estoy enfrentando con algo sobrenatural, algo que no voy a arreglar con palabras. Tú comienzas a orarle al Señor. Dice ahí la palabra que empezó a temblar. Empezó a temblar. Y ellos fueron liberados. El carcelero se da cuenta de eso. El carcelero se da cuenta. Esta gente es de Dios. Vénganse a ir a mi casa. Hermano, hermana, cuando tú y yo nos encontramos luchando con cosas sobrenaturales, nuestras fuerzas no sirven. Cuán experto tú seas, no sirve. Cuánta fuerza tú tengas, inteligencia, cuánta carisma, no te va a servir. Tenemos que buscar de Dios. Pero note algo, Jesucristo les dice ahí, vengan, vamos a pasarnos a la orilla. Y dice Mateo, pero él dormía. Marcos dice, pero mientras navegaban, él se quedó dormido sobre un cabezal.
Y Lucas dice lo mismo, pasando la orilla se quedó dormido. Hermano o hermana, cuando tú estás en medio de las olas, en medio del viento, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y a dónde está Dios? ¿Y a dónde está Dios? Quiero decirte algo, Jesucristo estaba durmiendo a propósito. Jesucristo estaba durmiendo deliberadamente. Me voy a acostar. Y se durmió. Y lo que la palabra está diciendo ahí, voy a estar aquí en mi trono hasta que se den cuenta que no pueden. Y eso es lo que pasa cuando comenzamos a luchar. Empezamos a luchar con nuestras fuerzas. Empezamos a llamar personas, Andrés, Pedro, Juan, Natanael, ustedes son los expertos, ayúdenme. Y comenzamos a hacer lo que podemos. Voy a ir al doctor, voy a pagar la mejor medicina. Ya en el hospital me dijeron que me van a atender. Ya conseguí un trabajo. Y comenzamos a hacer lo que podemos, lo que sabemos hacer. Yo lo voy a solucionar. Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer todo eso. Pero llega el momento en que te das cuenta que no puedes. No puedes por tus fuerzas. No hay nada que tú tengas que puedas hacer. Te estás enfrentando contra algo que está escrito en un libro. Vas a pasar esto. Y Jesucristo estaba dormido. Y es hasta que las olas comenzaron a meterse en el barco, y dice ahí la palabra, anegaban. Vamos a despertar a Jesús. Vamos a despertar a Jesús, que no podemos. Hermano, hermana, Jesucristo estaba dormido a propósito. Estaba dormido a propósito. Porque llega el momento en que te vas a dar cuenta que tus fuerzas no sirven. Va a llegar el momento en que te vas a dar cuenta que nada de lo que tú puedas hacer te va a sacar de eso. Nada. Y es ahí donde tienes que ir a despertar a Jesús. Jesucristo, no puedo. Ya lo intenté todo, hice todo y no puedo. Y es hasta ahí que Jesús se levanta. Hermano, hermana, cuando estamos pasando por tribulación, comienza a salir lo que hay en nuestro corazón. La palabra dice que cuando Saúl estaba esperando, dice, yo puedo sacrificar también, yo me voy a convertir en sacerdote también. Y comenzó a sacrificar algo que no le correspondía a él. Le perdonó la vida al rey, que Samuel le había dado instrucciones. Tienes que matar a todos, tienes que matar a los animales. Comienza a salir lo que hay en nuestro corazón. Saúl también, estando en tribulación, dice que va y consulta a una bruja. En lugar de buscar de Dios, están entrando las olas, el viento. Ya sé qué voy a hacer, voy a consultar a una bruja. Comienza a salir lo que hay en nuestro corazón, hermano, hermana. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué está ocurriendo esto en mi vida? En la espera, dice, voy a consultar a una bruja. David encuentra que ha embarazado a Betsabé. No dice, voy a ir a buscar a Dios. No voy a hacer lo que voy a hacer. Voy a matar a Urías. Voy a matar a Urías. Esa es la gran idea que se le ocurrió.
La palabra comienza a sacar la prueba, la tribulación comienza a sacar lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué estamos mal con Dios? ¿Cuántos reyes hicieron alianza con ejércitos enemigos cuando se veían acosados por otros ejércitos? En lugar de buscar de Dios, dijeron, ya sé, voy a hacer alianza con Egipto. Así es como voy a resolver las cosas. Ahí lo voy a dejar. Y esa es la manera como lo que comienza a salir. Adán cuando pecó, ¿qué hizo? Ya sé, tengo una idea, me voy a esconder de Dios. Esa es la gran idea, me voy a ocultar de Dios. Comienza a salir todo lo que hay en nuestro corazón y es por eso que Jesús duerme. Jesús duerme. Comienza a salir, damos a conocer lo que hay en nuestro corazón. Pero la palabra dice ahí de que mientras él dormía todo eso estaba ocurriendo hasta que lo despertaron. Empezaron a llamarlo maestro, maestro, que perecemos. Que perecemos. Jonás 2. Mira lo que dice Jonás 2, que todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás había rehusado obedecer a Dios, rehusado ir a Nínive, advertirles, y lo trae el pez. Y esta es la oración de Jonás. Entonces, estando dentro del pez, ya la cosa estaba perdida. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de las mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire, cuando usted lee la oración de Jonás, se da cuenta de algo. De que Jonás murió en el pez. Estaba muerto. Obviamente revivió ahí mismo, porque dice ahí la palabra: descendía a los simientes de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y obviamente estando en el pez, dice ahí la palabra de que todo esto le estaba ocurriendo. Y obviamente eso no es lo importante, el punto es de que estaba perdido. Perdido, no había solución, no había manera, no había cómo salirse de ahí. Estaba totalmente perdido, 100% perdido. Y dice ahí la palabra: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Iban los discípulos ahí luchando. Si aquí está Jesús, si aquí está Jesús, vamos a despertar a Jesús. Hermano, hermana, cuando estamos luchando en nuestra fuerza, se nos olvida que Cristo Jesús está de nuestro lado. Que el que creó los cielos y la tierra está de nuestro lado, el alfa y el omega está de nuestro lado. Y se nos olvida, porque nosotros podemos, nosotros solos. Pensamos. Dice ahí la palabra, me acordé de Jehová. ¡Wow! Si se me había olvidado. Y hermano, no es que se nos ha olvidado. Sencillamente de que estamos luchando en nuestras fuerzas. Cuando tenemos que ir a despertar a Jesús. Jesús estaba dormido a propósito. Dice ahí la palabra, despertando él, Jesús, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Hermano, hermana, dice ahí la palabra al final de Jonás 2, vino el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¡Wow! Leyendo la Dake Bible, dice ahí la palabra que no me acuerdo en qué año exactamente, 1800, no me acuerdo exactamente el año, pero está registrado en la Digest de marineros que un hombre iba en un barco, se cayó, se lo tragó un pez, lo vieron, se lo tragó un pez y después lo vomitó a los días. Y eso fue como en los 1800, no me acuerdo exactamente el año, pero lo tengo en la Dake Bible y lo tengo highlighted y todo. Dice ahí la palabra de que el pez vomitó a Jonás. Hay veces tú piensas, wow, no puedo salir de esto. Lo que me está ocurriendo es algo increíble. No puedo salir. Hermano, yo me he encontrado 2 veces en esa situación. Con mi cuestión de visa y mi enfermedad. Donde yo dije, wow, aquí no puedo salir. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Hermano, hermana, lo que tú no pudiste hacer con tu fuerza, lo que tú pensabas que era imposible, viene Dios y calma todo. Calma todo. Dices, ¿cómo es posible esto? Esto no puede pasar. Ese es al Dios al que servimos. Al Dios que tiene poder sobre lo natural y lo sobrenatural. Al Dios que tú dices, esto no puede ser. Y así es. Pasa. Ese es al Dios al que servimos. Al Dios al que Satanás tiene que rendirse y darle cuentas. Dios le dice a Satanás, no vayas a tocar su vida. Tú puedes tocar lo que quieras, pero no puedes tocar su vida. Dios pone límite a Satanás. Dios pone límite al mar, a las olas, al viento. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no puedes tocar su vida. Ese es al Dios al que servimos. Y cuando Dios dice, aquí paró, ahí paró. Ese es al Dios al que servimos, hermano, hermana. Dice ahí la palabra, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen. Antes de eso, Jesucristo le dice, en los 3 evangelios dice, ¿a dónde está vuestra fe? ¿A dónde está vuestra fe? Y hermano, hermana, eso es algo importante de entender. Mira, tú y yo queremos hacer las cosas de nuestra fuerza. Y cuando todo se ve perdido, se nos va la fe. Y Jesucristo les hace una pregunta. ¿A dónde está vuestra fe? ¿A dónde está vuestra fe? ¿Cuán importante esa pregunta? Hermano, hermana, sin fe, ¿qué dice ahí la palabra? Es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Tú y yo podemos venir a hacer lo que queramos
de todo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú y yo no tenemos fe en Dios, de que Él es galardonador de los que le obedecen, no estamos en nada. La palabra ahí en Romanos 10 habla acerca, si tú tienes fe de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero tú tienes que tener fe. Si tú y yo no tenemos fe, nada va a pasar. Nada va a pasar. Mira, Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que nos ama. Pero si tú y yo no tenemos fe, no va a ocurrir nada. Porque tú y yo tenemos que creer que Él es galardonador de los que le aman, de los que le obedecen, de los que le buscan. Y después dicen ellos, ¿quién es este? Que las olas y el viento obedecen. Mira, hermano, hermana, tú y yo tenemos que tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Jesucristo le dice a los discípulos, estamos aquí en la orilla tranquilos, ¿verdad? Estamos comiendo, estamos bien, ¿verdad? Levántense, vamos a pasar la orilla. Pero aquí estamos tranquilos. No. Tenemos que pasar la orilla, tenemos que pasar a la otra orilla. Señor, es de noche. No te preocupes. Venite, vamos, subite a la barca. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que montarnos en esa barca. Cristo Jesús te dice, súbete en esa barca que tú y yo vamos a pasar a la otra orilla. Porque Cristo Jesús tiene que hacerte ver quién es Él. Tú y yo tenemos que tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Y es por eso que Cristo Jesús te dice, móntate a la barca. La vamos a pasar juntos. Y esa experiencia nos tiene que ocurrir a todos nosotros. A todos nosotros. Donde todos nosotros vamos a pelear con nuestras fuerzas. Pero si tú quieres obtener la victoria, tú tienes que saber que te estás enfrentando a algo sobrenatural. Que Cristo, como dice Pedro, tienes que crecer en la gracia y en el conocimiento. Tú tienes que conocer a Cristo Jesús. Tú tienes que conocer al que hizo el cielo y la tierra. Y eso solo lo puedes conocer montándote a la barca. Eso solo lo puedes conocer cuando las olas y el viento están anegándote. No hay otra manera. Mi hermano Antonio cuenta una anécdota bien, y la cuenta frecuentemente. Dice de que un hombre le dice a él, mira, yo llevo 10, 15 años, no sé cuánto es, 10, 15 años en Cristo Jesús, yo nunca he visto un milagro. Cuando alguien te dice eso, tú puedes decir, yo creo que tú no has conocido a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús te va a hacer montarte en la barca. Cuando tú entras en una relación personal con Cristo Jesús, tú tienes que pasar esa barca. Cristo Jesús tiene que hacerte ver con quién estás tratando. De que no es un Dios que está en Plutón. Un Dios que está aquí contigo hoy. Y que cuando las olas se están levantando, cuando el mar se está levantando, Él va a hablar y todo se va a apaciguar. Pero eso solo te puede ocurrir personalmente. Eso solo te puede ocurrir con una experiencia personal. Tú no puedes vivir del testimonio de otros. Mira, esto le pasó a la hermana, al hermano tal. Gloria a Dios que le pasó al hermano, a la hermana tal. Pero tú tienes que pasar esa barca. Dice ahí la palabra de que habían otras barcas. Uno puede decir, no, mire, hermano, tú le puedes decir a Dios, Dios, yo creo que eso le serviría a mi hermano tal, a mi hermana tal. Jesucristo te va a decir, no,
Tú y yo nos vamos a montar en esa barca. No estoy preparado. Esa es la cosa. Nadie está preparado. Nadie está preparado. Pero tú y yo tenemos que montarnos en esa barca y conocer a Cristo Jesús. Tú tienes que conocer al que para el viento y el mar. Y tienes que quedarte atónito. Y eso es lo que me refiero con este hombre. Yo creo que ese hombre no conoce a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús te va a mostrar quién es Él. Mire, le contaba a mi hermano Juan hace poco que me empezaron a salir unas llagas en mi cuerpo. Y obviamente el temor, para los que no conocen, yo estuve enfermo por 18 años de psoriasis. Y me salían llagas en todo el cuerpo y estaba cubierto de llagas. Todo el cuerpo. Y me comenzaron a salir llagas hace poco. Y dije, wow, esto me regresó. Y pasaron varios días, unos 3, 4 días. Y yo veía que comenzaban a salir más y más. Y yo dije, wow, Dios mío, esta cosa me regresó. Estando en eso, un día estaba dormido y el Señor me habló. Y me dijo 2 cosas. Me dijo, tienes que desestresarte de tu trabajo. Y dije, wow. Y fue alguna revelación. El Señor me dijo, tienes que desestresarte de tu trabajo. Y me dijo, tú estás sano, no temas. Y me dijo, tú estás sano, no temas. Y esa fue la revelación que Dios me dio. Te estoy diciendo hace 2, 3 semanas. Y yo le creí al Señor, me puse contento, fe. Y Jenny me comienza a decir, me están saliendo unas ronchas, unas llagas. Y ahí vi que el Señor estaba confirmando su palabra. Y empezamos a notar que habían insectos en la habitación y por las lluvias habían salido insectos y nos estaban picando a los dos. Y ella tenía las mismas llagas que yo tenía. Y el Señor me confirmó, estás sano. Estás sano, no te preocupes. Y esa fue la revelación de Dios, hermano, hermana. Y te puedo decir de que servimos a un Dios vivo. A un Dios que te habla, que te dice lo que te va a pasar antes de que te ocurra. Ese es el Dios al que servimos. Y tú y yo lo tenemos que conocer de manera personal. Es por eso que tú y yo no podemos vivir del testimonio de otros. Y es por eso que Cristo Jesús te va a decir, tienes que montarte en la barca. Porque yo voy a calmar los vientos y el mar. Hermano, hermana, ese es el Dios al que servimos. Meditando en esta palabra, le pedí a Dios que, mira, cuando tú predicas, obviamente no quieres que la gente escuche tu voz, no quieres que la gente esté hablando o pensando en lo que tú estás diciendo de manera personal. Lo que tú quieres es que el Espíritu Santo toque el corazón, el alma de cada persona. Eso es lo que uno desea, anhela cuando está predicando. Y meditando en esta palabra le decía a Dios eso. Padre amado, que seas tú, Señor, revelándole a cada persona de manera particular el porqué de esta palabra. Y obviamente, hermano, hermana, el Espíritu Santo te ha hablado de manera personal como me ha hablado a mí. Porque la palabra es independiente de las personas. Y el Señor sabe el propósito por el cual te ha hablado a ti esta palabra y me ha hablado a mí. Y que el Señor haga la obra para la cual mandó esta palabra en tu vida. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos la honra, la gloria a ti, Dios mío. Seas tú, Señor, manifestando tu presencia
manifestando, Señor, tu gloria. Padre, que seas tú, Señor, tocando corazones, Padre. Pedimos por esas olas, por ese viento que sea levantado, Señor, en la vida de cualquier persona aquí reunida, en mi vida. Padre amado, y que seas tú, Señor, tomando el control y que seas tú diciendo esas palabras. Calla, cesa. Peace be still. Padre amado, Señor, y que toda ola, toda tempestad sea cesando en la vida de cada persona, no sin antes, Padre amado, Señor, tener una experiencia personal contigo, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando, Dios mío, de manera personal, Padre. Padre, que esa palabra sea atravesando espíritu, alma y cuerpo, Padre. Todas las coyunturas, Padre. Como le dijo Simeón a María, Padre, que esa palabra atraviese como una espada, Señor, lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío. Padre, que seas tú, Señor, obrando en cada alma aquí reunida, Señor, trayendo sanidad, bendición, liberación. Trata con cada persona, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Toda la honra y toda la gloria, Padre, Señor, sea para ti. Sea para ti, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos de manera especial por el Haya, Padre Santo, Señor, ahí en el hospital, Padre, que seas tú, Señor, poniendo tu mano poderosa sobre ese niño, sanándolo, Padre, de la cabeza hasta los pies, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Obra, Padre Santo, en la vida de Elaya, Dios mío, Señor, restáuralo, levántalo, Padre. Sano, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, que esas olas y ese viento cese, Señor, en la vida de ese niño, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, pedimos también, Señor, por la tía de mi hermano Nelson, la tía María, Padre amado, que seas tú, Señor, estando con ella, Padre. Guárdala. Redargúyale, habla su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y trata con ella, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todas estas cosas, Señor, y te damos las gracias y la honra a ti, Padre. Pedimos por los alimentos que vamos a consumir, que los bendiga, los santifique, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Tenemos estudio el martes a las 7, los que nos puedan acompañar.